Hola, hola a todos, muy bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estaremos realizando este peluche en tela reciclada a TV Man. La vez pasada hice uno de estos mismos personajes a Titan Bocina. Si no han pasado a ver el video, aquí tengo el otro. La vez pasada hice este. Hoy vamos a trabajar este a TV Man. Lo pueden hacerlo de esta manera, en su estilo y a su gusto. Esta es la parte de la tele, la pantalla. Lleva su corbata, su saquito y sus botas. Todo con material reciclado. Estos son los materiales. Estaré ocupando algodón siliconado, metro, regla, un bolígrafo. Aquí tengo los moldes del peluche. Ahora les paso a darles medidas. Estaré ocupando también hilo blanco, hilo negro, una aguja de costura, tijera. También estaré ocupando unos botones y estaré utilizando tela, 3 clases de tela, así estampada, en color gris y tela negra. Estos son las medidas donde voy a estar indicando y vamos a estar pasando sobre la tela. Para la parte del cuerpo estaré utilizando esta medida, 16 centímetros de largo, 8 centímetros aquí. Esta es para la parte del cuerpo. Marcamos por 2 piezas. Para la parte de las piernas marcamos por 4 veces. Para la parte de la pantalla o cabeza necesitamos así cuadrado, 17 centímetros, 17 centímetros, 13 centímetros, 13 centímetros. A los lados va a llevar una tira, acá, aquí, aquí y acá. Esa tira es de ancho 6 centímetros más 1 centímetro de costura. Ahora que voy haciendo en el armado van a entender de qué parte estoy hablando. Es este que yo digo aquí, tira que va a los lados. Es para hacer así, que va a los lados. En la parte de la mano necesitamos por 4 veces. Para la parte de la manga es este, también necesitamos por 2 veces. Marcamos sobre la tela en tela doble. Esta es para la parte del chaleco. En la parte de atrás o la chaqueta también marcamos doble tela. Y este es la parte delantera. Marcamos izquierda y derecho. Marcamos por 2 veces. Marcamos de esta manera el lado derecho y el lado izquierdo. Vamos a marcar sobre la tela negra. Aquí estaré ocupando lo que son el chaleco, la parte de las manos, la parte de los pies y la parte del cuerpo en tela negra. Para la parte de la pantalla o cabeza estaré ocupando en este tono y la tira que va por los lados del cuadrado de la pantalla estaré ocupando en este estampado. Yo ya tengo cortado aquí la parte de las piernas. En la parte del cuerpo, que es este, ya tengo cortado aquí también por 2 veces. Este que yo digo, vamos a marcar una izquierda y un derecho, es esta tela. Así, y luego al siguiente lado, que es así, de esta manera. Por eso digo, marcamos un derecho y una izquierda.
Ahí está. En la parte de la chaquetica que va en la parte de atrás se marca en tela doble, que es este. Aquí ya tengo cortado. Al decir tela doble es de esta manera, doblamos la tela de esta forma y llegamos y ponemos sobre la tela y cortamos. Por eso le digo tela doble. Entonces cuando cortamos me sale de esta manera, vea, así. En la parte de las mangas también necesitamos un derecho y un izquierdo, marcando por tela doble por 2 veces, que es este y este. Marcamos de esta manera, así, y el lado contrario. Allí está la parte de las mangas. La parte de las manos, aquí ya están cortadas por 4 veces. Para la parte de la pantalla les explicaba que por 2 veces. Aquí ya tengo que es este, así. Donde yo digo que es la tira para los lados, aquí ya tengo cortado, que es con el estampado. Están midiendo cada uno 6 centímetros de ancho más 1 de costura. Ahora vamos a pasar a la máquina, o lo pueden coserlo a mano. Estas telas tienen un derecho y un revés. Vamos a coser por el lado revés. Vamos a coser por todo el borde de la mano. Dejamos una abertura para hacer el relleno. Así iré cosiendo pieza por pieza. En la parte de la manga, de igual manera. Este es el lado derecho y acá el lado revés. Entonces damos la vuelta. Aquí solamente voy a coser en este lado. Estas son las mangas. Cosemos aquí y cosemos acá. En la parte del chaleco o la chaquetita, vamos a poner de esta manera. Vamos a coser aquí y en este pedacito. En este lado va ubicado la parte de las mangas. Lo mismo en este lado. Este lo ubicamos en esta parte de acá y aquí cosemos a este lado. Ya los he cosido todos. Ahora estaremos dando la vuelta para ubicar el relleno. Pues es la parte de la manga, entonces vamos a dar la vuelta por el lado derecho. Acá está la parte del saquito. Pueden apreciar, ahí está cosido. Ahora voy a estar cosiendo la parte de la pantalla. Voy a estar pegando así, así, como aquí me falta, entonces lo voy a estar uniendo y lo coso aquí, lo coso acá, dejando una abertura para el relleno. Tiene que quedar de forma cuadrada. Aquí les muestro cómo queda la parte de la cabeza o pantalla. Le puse un poquito de algodón para que pueda observar cómo es que queda. Así, pero aquí falta ubicar más algodón. He dejado esta abertura para hacerle el relleno. De la parte de la pantalla, en ambos lados. Las tiras de lo que yo le hablaba era esto, que va a todo alrededor. Queda de esta manera. Ahora paso a indicar la parte del saquito. Ya logré ubicar la parte de la manga en este lado. He dejado este espacio para poderles indicar. Ahora quiero indicarles la parte de la manga. Acá ya logré ubicar. Dejé este lado para poderles explicar. Tiene que estar la manga el lado derecho junto con la parte del saco. Lo coso por el lado revés. La tela que tiene que estar derecho
con derecho. Ahora meto esta mano aquí y la paso. La paso allá así. Este centro cojo con esta parte. Ahí lo uno. Voy cosiendo por todo el borde de la manga. Lo pueden hacer a máquina. Así voy haciendo a todo alrededor. Aquí ya estoy llegando, como pueden observar. Ahora vamos a estar ubicando unos botones a este lado. En total son 8 botones. Ya le ubiqué aquí la boca, el ojo y el otro ojito. Es en puntada cordón. Esta puntada ya tengo explicado en otros videos, en otras manualidades, en puntada cordón. Pueden hacerlo también en pespunte. Como pueden observar, también ya pegué la parte de la pantalla junto al cuerpo. Lo mismo que voy a explicar aquí en la parte de las piernas fue como se hizo en la parte de las manos. Miren que los dos coincidan en el mismo lado, ahí. Estaré ubicando en esta aguja gruesa, como voy a guardar la parte del nudo, paso por aquí a sacar donde ubiqué el punto. Así quedó ubicada la parte de la pantalla. Tal como hice aquí, ubiqué también en este lugar. Ya teniendo todo esto listo, ahora vamos a ubicar la parte del saco. Así queda con los botones, miren cómo se ve. Como este peluche tiene una corbata,
He realizado de esta forma la corbata. Del mismo pantalón logré sacar de la parte de cintura. Dejé esta tira para amarrar en la parte de atrás. Así queda este terminado. Espero les haya gustado este muñeco o peluche. Estaremos viendo en un siguiente video. Muchísimas gracias por haberme acompañado.